Después de su muerte descubrí el escalofriante legado oculto de mi hijo que nadie esperaba. La noche era oscura y tormentosa cuando el teléfono sonó en casa, interrumpiendo un silencio que se sentía como una lápida. La noticia llegó como un rayo: mi hijo había muerto. No puedo describir el profundo agujero en mi pecho, una sensación que me dejaba sin aliento, como si hubiera caído al abismo. Pero lo que vino después fue aún más aterrador. Limpiando su habitación días después del funeral, encontré un diario escondido, polvoriento y desgastado, que parecía gritar por ayuda a través de sus páginas. El primer renglón era un laberinto de palabras desgarradoras. Nadie puede saber la verdad, decía, y mis manos temblaron al leerlo. Más allá de eso, seguí desentrañando una serie de dibujos inquietantes, figuras que parecían moverse entre las sombras, rostros distorsionados con miradas suplicantes. Cada página olía a misterio, como si hubieran sido escritas en la penumbra de la noche. Y una dirección, un lugar que jamás había escuchado, se repetía. El refugio, susurraba de nuevo y de nuevo, llenando mi mente de dudas. ¿Qué había descubierto mi hijo en esos días oscuros? ¿Qué secretos escondía que lo llevaron a escribir esas palabras? Mis pensamientos eran un torbellino, el pulso acelerado, el miedo subiendo como un fuego incontrolable. Los murmullos de los conocidos a mi alrededor eran su propio tipo de silencio, sus rostros arrugados mostrando preocupación, clareando en su propio shock. No puede ser real, decían por lo bajo, pero nadie sabía la verdad. Nadie entendía lo que estaba a punto de revelarse. Entonces decidí buscar respuestas. Pasaron los días y las pistas se volvían más desafiantes, cada paso era como un tirón en el alma. En un momento de suerte encontré un viejo mapa entre sus cosas marcado con un par de círculos rojos. El anhelo de descubrir aquel lugar, la necesidad de encontrar lo que mi hijo había dejado atrás me llenaba de urgencia. Algo en mi interior gritaba que tenía que ir. Hey, antes de que sigamos con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un like, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El mapa crujía en mis manos, una sensación extraña me invadía. La dirección marcada parecía latir, casi viva, como si me llamara. La pregunta era clara: ¿qué me esperaba en el refugio? El tiempo se detuvo mientras mis pensamientos giraban. La inquietud se apoderaba de mí. ¿Estaría listo para enfrentar lo que se escondía detrás de ese oscuro legado? La noche se acercaba y la respuesta parecía estar a un paso. ¿Qué haría yo con la verdad? El sol se ocultó detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un rojo oscuro que resonaba con la inquietud en mi alma. El refugio pululaba en mi mente y no podía retrasar más mi viaje. Con el mapa arrugado en el bolsillo, me dirigí hacia el lugar que podría contener las respuestas que tanto anhelaba. Cada paso que daba era pesado, como si la tierra misma quisiera retenerme, advertirme de los peligros que me aguardaban. La carretera se oscureció rápidamente, el faro del auto iluminando solo breves destellos del camino. A medida que avanzaba, la niebla comenzó a enrollarse alrededor de los árboles, abriendo una puerta a la incertidumbre. Era como si imaginara a mi hijo caminando por esa misma ruta, perdido quizás, intentando escapar de algo que nunca entendí. ¿Era simplemente su tormento interno lo que lo llevó a buscar el refugio? Mi corazón latía desbocado, las primeras luces del lugar se dibujaron ante mis ojos. Era una casa antigua desgastada por el tiempo, con ventanas quebradas y puertas medio abiertas que parecían susurrar secretos olvidados. El viento ululaba una melodía de lamentos, como si el mismo lugar opusiera resistencia a que me adentrara. Pero la resistencia solo avivó mi determinación. Si mi hijo había encontrado algo, yo debía saberlo. A medida que me acercaba, noté unas extrañas marcas en el suelo, patrones que rasguñaban la tierra, como si alguien hubiera intentado arrastrarse hacia algún lado. Me detuve por un instante, el silencio era palpable. La sensación de ser observado me envolvía, y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué había sucedido aquí? ¿Qué lo había llevado a él a este lugar? Empujé la puerta con fuerza.
Esta hizo un crujido que sonó como un lamento. Una oscuridad me recibió, y la luz de mi linterna apenas podía penetrar los rincones más lejanos. El aire era denso, una mezcla de polvo y algo más, un hedor antiguo, un recordatorio de tiempos olvidados. Caminé con cuidado entre los restos de muebles rotos y fotografías desvanecidas que parecían mirar con tristeza. Mi propio reflejo fracturado se reflejaba en un espejo cubierto de telarañas. ¿Qué me había llevado a buscar en los ecos de su vida? Entonces, descubrí lo que parecía ser un sótano, las escaleras desgastadas y resbaladizas me invitaron a descender. Una voz en mi cabeza me gritaba que retrocediera, que estaba invadiendo un espacio que debía permanecer sellado. Pero otros pensamientos me empujaban hacia adelante, el deber de recordar a mi hijo, de descubrir la verdad que había sembrado en su diario. Al llegar al fondo, una tenue luz brilló sobre una pequeña mesa en el centro de la habitación. Sobre ella una caja antigua, cubierta de símbolos extraños, me esperaba. Algo en su presencia me llenó de miedo y curiosidad. Debía abrirla, debían ser las respuestas que tanto buscaba. Cuando mis manos tocaron la caja, una oleada de sensaciones recorrió mi cuerpo, como si un eléctrico pulso me atravesara. Pero justo cuando estaba a punto de abrirla, un grito desgarrador resonó a mis espaldas y la oscuridad pareció cobrarse vida a mis pies. Las preguntas me asaltaban nuevamente. ¿Era mi hijo el que había dejado ese legado oscuro? ¿Estaba realmente preparado para descubrir la verdad? El eco del grito resonó en mis oídos, y mientras el terror se apoderaba de mí, la luz de la caja crecía más intensa. ¿Quién o qué había en el refugio, esperándome? El eco del grito aún retumbaba en mis oídos, pero ya no estaba solo en la penumbra del sótano. Una sombra se movió en la esquina de mi visión, difusa y espesa como el aire que me rodeaba. Giré abruptamente, el corazón latiendo con fuerza, pero la oscuridad no ofrecía respuestas, solo despliegues de horror que mi mente apenas podía asimilar. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz resonando en el vacío como si el lugar mismo se burlara de mi temor. La respuesta fue un silencio inquietante interrumpido solo por un susurro distante que parecía provenir de la caja. El brillo que emanaba de ella se intensificó pulsando, como si algo ansioso estuviera esperando ser liberado. La tentación de abrirla se volvió abrumadora. La curiosidad no era solo por lo que contenía, sino también por lo que mi hijo había dejado atrás. Teorías se entrelazaban en mi mente, había encontrado respuestas, o había despertado algo que nunca debió ser tocado. Mis manos temblorosas buscaban el mango de la caja, cuando un golpe seco resonó detrás de mí, sobre la escalinata de madera. Me volví, y ahí estaba un hombre en la penumbra, su rostro oculto, pero su presencia palpable. Se adelantó y su mirada se posó en mí con una mezcla de desafío y compasión. Antes de que pudiera formular una pregunta, él habló. «No lo hagas». Su voz era urgente, gritando desde la desesperación misma. «No la abras. No sabes lo que has desatado». Mis entrañas se apretaron. «¿Quién eres? ¿Qué sabes de esto?». Cada palabra que salía de mi boca cargaba con la pesada angustia, pero había una chispa de desafío que luchaba por florecer. A pesar del miedo, algo en mí se negaba a retroceder. Él se acercó lentamente, cada paso resonando como un trueno en mis oídos. «Soy alguien que ha tratado de advertir a otros sobre el refugio y lo que lo rodea». «¿Qué quieres decir?». «Mi hijo estuvo aquí, y yo». La desesperación ahogaba cada palabra. La verdad sobre su búsqueda era un misterio que debía develar. «Tu hijo no fue el primero», dijo. Su mirada se oscureció. «La caja no es lo que piensas. Lleva el peso de generaciones, de promesas nunca cumplidas. Hay un culto, una conexión a algo que no pertenece a este mundo». Él podría haberse visto atrapado como otros antes que él. La revelación me dejó sin aliento. Pensar que mi hijo había estado involucrado en algo tan oscuro me llenaba de horror y al mismo tiempo, de una inquietante necesidad de comprender. «¿Dónde está él? Necesito saberlo». «Tu búsqueda te llevará a más que solo respuestas», continuó. «Te llevará a enfrentarte a las sombras que él dejó atrás. No te obsesiones con lo que no puedes controlar». Un temblor recorrió mi cuerpo. La luz de la caja parecía ahora un faro, atrapando toda mi atención. O quizás era la promesa de verdad que tanto anhelaba, aunque esa verdad podría venir acompañada de un costo tremendo. ¿Estaba realmente listo para pagar ese precio? El hombre se giró hacia la salida, susurrando con urgencia.
si decides quedarte, prepárate para enfrentar la oscuridad. El pasado siempre vuelve para reclamar lo que le pertenece. Mientras sus últimas palabras resonaban en la habitación, fue entonces cuando el suelo comenzó a vibrar. Un retumbe sordo caló en la intimidad del sótano, seguido de un murmullo creciente que parecía surgir de los muros mismos. Todo lo que creía conocer se tambaleaba. Caótica y amenazante, una niebla oscura comenzaba a filtrarse entre los objetos desordenados del sótano. Fue un instinto primario el que me llevó a mirar hacia la caja otra vez. Era un ciclo que nunca se rompería, uno que ya había atrapado a mi hijo. El frío me erizó la piel mientras la niebla avanzaba. «¿Qué has hecho?», exclamé con los ojos fijos en el hombre que antes conocía, y que ahora parecía indistinguible entre las sombras. Estaba a punto de desatar la verdad que ya tenía presa de mis miedos. Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, un alarido desgarrador brotó desde la caja, y la escena se desvaneció en el abismo. ¿Era posible que mi búsqueda solo era el principio de un ciclo de horror? ¿A dónde se había ido realmente mi hijo? El instante de iluminación se convirtió en desasosiego, y en el fondo, ya no sabía si podía escapar. La niebla oscura se expandió rápidamente envolviéndome como un manto helado, logrando que mi respiración se convirtiera en vapor. Cada inhalación se sentía más pesada, como si estuviera tragando un aire impregnado de desesperación. Mis pies se movían por inercia, guiados por el instinto de escapar o confrontar. La voz del hombre resonaba en mis pensamientos, advertencias que parecían perderse en la creciente oscuridad. «Mierda», murmuré mientras el alarido de la caja se intensificaba, transformándose en un canto ritualista que reverberaba en mis huesos. Un sudor frío me recorrió la espalda. «¿Qué hay dentro de ti?», pensé sin poder apartar la mirada de su luz prometedora. Unos pasos firmes se escucharon detrás de mí. Me giré y aquel hombre emergió de las sombras como un espectro, su rostro aún escondido en la penumbra. «No te acerques a la caja. Hay cosas que fueron mejor dejar en el pasado», dijo, pero su voz sonaba ahora quebrada, casi suplicante. La desesperación que antes había encontrado en él ahora también me envolvía. Yo quería gritarle, preguntarle por qué había regresado. Pero antes de que pudiera articular mis pensamientos, un nuevo sonido se unió al caos, crujidos y susurros entrelazados. Las paredes del sótano parecían cobrar vida, revelando secretos que habían estado dormidos por demasiado tiempo. Sentí el temblor del suelo cada vez más fuerte como el latido de un corazón monstruoso. «No es solo un objeto», gritó. «Es un portal, un llamado». Sus ojos, finalmente iluminados por el resplandor de la caja, mostraron miedo real. Cada quien que la ha tocado ha desaparecido, y cada quienes han quedado atrás han perdido algo integral. Mi mente se aturdía con cada revelación aterradora. ¿Y mi hijo? ¿Acaso también? La imagen de su sonrisa, su risa, se entrelazaba con la visión de su ausencia en este oscuro laberinto. Un dolor punzante atravesó mi pecho al considerar que podría haberle pasado algo horrible. Él estaba buscando respuestas, continuó el hombre, su voz se volvió casi un susurro, como si temiera que la propia oscuridad lo escuchara. Pero la realidad es que solo encontró más preguntas. Está atrapado en un ciclo de violencia y desesperación. La niebla se arremolinaba más baja, luciendo como si se moldeara a una figura. El aire olía a tierra mojada y a recuerdos lejanos. Todo mi ser gritaba por entender, por liberar a mi hijo de cualquier prisión que lo retuviera, y sin embargo la cajita brillaba, seductora en su promesa de respuestas. «¿Qué hay que hacer?», exclamé a punto de perder la cordura. «Necesito hallarlo, traerlo de vuelta». «Debes abrirla», dijo con una fuerza que me sorprendió. «Pero ha de ser con cuidado. No todos regresan. Algunos se convierten en ecos, voces que llenan la nada». «¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo?». El peso de su pregunta me aplastó como si un muro se hubiera caído sobre mí. Mientras la niebla comenzaba a arrastrarse hacia mí, arrastrando consigo las sombras de mis peores temores, la caja parecía latir en sincronía con mi corazón. «¿Qué pasa si no regreso?», me pregunté, mirando a ese extraño hombre que parecía conocer demasiado sobre los secretos que ahora me rodeaban. Su expresión me decía que estaba asumiendo el mismo riesgo, que entendía el abismo en el que nos hallábamos. «Si no regresas, entonces eso significará que habrás respondido el llamado», respondió con una solemnidad aterradora.
Pero si te pierdes, podrías arrastrar el dolor a los que amas. El retumbo del sótano se intensificaba, una advertencia de que el tiempo se estaba agotando. La caja brillaba como una estrella palpitante, impregnada de secretos que apenas empezaba a comprender. Y mientras una luz de esperanza y terror se entrelazaba en mi pecho, decidí dar un paso hacia el abismo. La caja parecía abrirse como si tuviera vida propia, produciendo un escalofrío que llenó la habitación. Vislumbré algo en su interior, algo tentador y peligroso. Pero antes de que pudiera atisbar más, escuché un grito desgarrador que atravesó la bruma. Era el eco de mi hijo, un llamado desesperado que prometía desvelar todo su dolor y anhelo. Esto es solo el principio, murmuré, mientras me acercaba a la caja y su contenido se revelaba lentamente. Pero el verdadero horror era que en el fondo sentía que mi propia esencia podría quedar atrapada en sus profundidades oscuras, y entonces, antes de que pudiera abrir completamente la tapa, un intenso destello iluminó el sótano, cegado por el eco del grito. Era mi hijo. O un engaño de la misma oscuridad que tanto temía, sobrepasada por la incertidumbre, me enfrenté a la encrucijada de mi vida. Abrir la caja significaba enfrentar lo inimaginable. ¿Estaba lista para seguir adelante cuando aún no sabía lo que había perdido? La luz deslumbrante se fue desvaneciendo, dejando atrás un eco que resonaba en mi mente, como el llamado de un faro en la oscuridad. Mis ojos se ajustaron lentamente y vi cómo la niebla comenzaba a despejarse. El hombre estaba a mi lado, su rostro ahora visible, plagado de arrugas de sufrimiento. Espera, susurró, pero ya había tomado la decisión. La tapa de la caja vibraba suavemente, como un organismo que anhelaba liberarse de su prisión. La emanación de energía que la envolvía me llamaba, prometiendo respuestas, aunque sabía que también traía el riesgo de perderme en el proceso. El corazón me latía descontrolado, y mientras el aire denso oprimía mi pecho, un sentimiento de determinación se alzó dentro de mí. Voy a abrirla, afirmé, aunque en el fondo de mi ser sabía que las palabras salían entre dientes temblorosas. Con manos temblorosas me acerqué y toqué la superficie fría de la caja, y en su contacto supe que este era un momento crucial. Un susurro me llegó, casi como un zumbido, arañando mi mente. Hazlo, hazlo, resonaba la voz, como si proviniera de la misma caja, intoxicándome con una necesidad incontrolable. Apreté los párpados y con un movimiento decidido, levanté la tapa, el resplandor me deslumbró. Una luz intensa brotó de su interior, proyectando sombras danzantes por las paredes del sótano. En su fulgor vi destellos de imágenes, visiones fugaces, momentos que recogían lo que una vez fue mi hijo, su risa, su primera bicicleta, su mirada inocente. Pero esas memorias se oscurecieron rápidamente, transformándose en escenas más sombrías. Le vi a él, envuelto en esa niebla densa, gritando, luchando. Su rostro estaba cubierto por esas sombras que parecían consumirlo. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable. No, no. Regresa, grité extendiendo mis manos hacia el aire. Pero la caja comenzó a cerrarse, como si un poder desconocido estuviera intentando proteger su contenido. El horror se apoderó de mí, ya no podía ver a mi hijo entre esos retazos de luz y oscuridad. El hombre a mi lado me sujetó por el brazo, cierra la tapa. Lo que hay ahí no es tu hijo. Es una proyección, un eco de su sufrimiento. Si lo dejas salir, podría arrastrarte con él. Mi mente giraba en círculos, no sabía si crearlo. La imagen de mi hijo luchando, gritando, se repetía en mi mente. Pero entonces un nuevo grito surgió del interior de la caja, un grito que resonó con el peso de todo mi amor, un grito que no era de dolor, sino de desesperación. Era el eco de su alma llamando a través del abismo. Déjalo salir, un impulso visceral me empujaba, mientras el hombre trataba de hacerme regresar a la razón. Él necesita ayuda. No puedo dejarlo en ese lugar. No sabes lo que estás pidiendo, él replicó, su voz llenándose de pánico. Al abrir esa caja, puedes liberar algo que jamás podrás controlar. En ese instante la tapa se resbaló de mis manos, la caja se lanzó hacia el suelo, y una explosión de luz reverberó por el sótano. La niebla se desató formando figuras sombrías que comenzaron a moverse en mi dirección. La habitación se tornó un teatro de sombras danzantes, prometiendo tanto esperanza como horror. Cierra los ojos. Gritó el hombre, pero era demasiado tarde. Una voz resonó en mis oídos, tan claro como un llamado en la tormenta: ayúdame, mamá. Y en ese instante comprendí que lo que estaba a punto de liberar no era solo la historia de mi hijo.
Era algo mucho más oscuro y profundo, algo que podía desatarse para atormentarme a mí y a todos los que amaba, y justo cuando la niebla llegó a envolverme, supe que la verdadera batalla estaba por comenzar. ¿Sería capaz de enfrentar lo que había detrás de esa caja o quedaría atrapada entre sus sombras para siempre? El tiempo se detuvo y una risa baja resonó en las profundidades, una risita burlona que auguraba un futuro desolador. «¿Estás lista para descubrir el legado de tu hijo?», susurró esa voz envuelta en un eco perturbador. Y la pregunta flotó en el aire, pesada como la niebla que ahora me rodeaba. La niebla se cerró a mi alrededor, un velo espeso que parecía palpitar con vida propia. A cada respiración, sentía que el aire se hacía más denso, como si el entorno intentara asfixiarme y la oscuridad se tornara en susurros reveladores. La figura del hombre se desdibujó, dejando solo un eco de su advertencia. «No sabes lo que estás haciendo. Estás ahí, hijo», mi voz salió temblorosa, como un susurro perdido en un mar de sombras. La niebla revoloteaba, como si respondiera a mi llamado, y en el centro de todo, vi una forma familiar. Era una silueta, un contorno que me hizo detener el aliento. Aquel era el niño que conocía, pero su mirada estaba ausente, vacía, atrapada entre mundos. «Déjame salir», su voz resonó, clara y angustiosa. Aquello que daba forma a su imagen parecía alimentarse de la desesperación que yo sentía. «Mamá, por favor». Un nudo se formó en mi garganta. La angustia de mi hijo me atravesó como un rayo en la tormenta. Sabía que debía hacer algo, pero la advertencia del hombre retumbaba en mi mente. «Si lo dejas salir, no podrás controlarlo». «¿Qué hay detrás de esa caja?», grité, buscando respuestas en la espesa bruma que me rodeaba. «Es el pasado, los secretos, las verdades que nunca quisiste ver», contestó una voz profunda y resonante que parecía surgir de la niebla misma. «Todo lo que creías que habías enterrado». Recuerdos oscurecidos por el dolor empezaron a aflorar, imágenes rotas de un niño que había sido feliz, pero también de una tragedia que nunca podría dejar de pesar sobre mis hombros. Mis lágrimas caían mientras el rostro de mi hijo se deformaba en dolor. «Mamá. Regrésame. No me dejes aquí». Cada palabra de él rompía las defensas que había construido para separar la oscuridad de la luz. Pero el terror que sentía también quería liberarse, queriendo hacerse eco de mis miedos más profundos. Era una lucha interna entre el amor y el horror, entre querer salvarlo y temer lo que podría desatarse. «Cierra la caja, por favor». El hombre a mi lado parecía más desesperado que nunca. «¿No comprendes que lo que está atrapado allí podría arrastrarte igualmente a ti? Es un regalo y una maldición al mismo tiempo. Pero es mi hijo, no puedo dejarlo atrás, no de nuevo». Mi corazón se partía al pensar en el sufrimiento que había padecido y que en esencia seguía sufriendo. La niebla se espesaba, empujando mis límites. «Él necesita que lo proteja». «¿A costa de tu vida? ¿A costa de tu cordura?». Su voz apuntaba a cada rincón de mi ser. En ese instante todo se volvió un eco de conflictos, la luz que proyectaba la caja empezó a fluctuar, volviendo a intensificarse, como si respondiera a mi indecisión. El rostro de mi hijo se distorsionó. «Mamá. Todo estará bien, solo déjame salir». «Mamá ahogada en sombras, eso es lo que soy», murmuré para mí misma. Las palabras resonaron en la penumbra, creando ondas del miedo que había estado evitando. Las sombras se agitaron pareciendo cobrar forma, una marea oscura que amenazaba con desbordarse. La risa burlona que había escuchado antes se volvió un coro de ecos inquietantes, resonando a través del sótano cansado. «Descubre la verdad, mujer. Y elige tu camino». Y en ese momento de indecisión, el tiempo se desaceleró, y la imagen de mi hijo se volvió borrosa, mientras un nuevo destello de luz se encendía. La caja comenzaba a abrirse lentamente y el aire se volvió pesado como un presagio. ¿Pero qué significaba realmente liberar a mi hijo? ¿Qué camino elegirá ahora? La voz susurraba en mis oídos, llenando mi pecho de temor y expectativas. La niebla empezó a girar, y una sombra emergió, tomando forma ante mí, pero no era la figura de mi hijo. Era algo más antiguo, más siniestro. Algo que sabía lo que quería y que no iba a detenerse por nada. Con el corazón palpitando, comprendí que esta batalla apenas empezaba. ¿Sería capaz de enfrentar lo que realmente había detrás de esa caja? ¿O me convertiría en una parte de esa oscuridad que tanto miedo daba? La pregunta quedó flotando,
y la niebla se condensó en un silencio que retumbó con fuerza. El futuro, un misterio aterrador, me miraba directamente a los ojos. La niebla se logró despejar brevemente, revelando un rostro que jamás había querido ver. La figura se erguía ante mí oscura y alargada, sus facciones desdibujadas en el aire denso. Era una representación de mi pasado, la culpa, los secretos olvidados, las decisiones que llevé a cabo sin pensar en las consecuencias. ¿Estás listo para lo que viene?, preguntó la sombra, su voz resonando en un eco traicionero, como un susurro que se hacía eco de mis propios temores. Tu hijo no es el único que sufre por tus decisiones. El rostro de mi pequeño se desvanecía, y su angustia se hacía eco en el aire pesado. Mamá. La súplica era inconmensurable, un grito desgarrador que atravesó mi corazón y apretó mi garganta. Cierra esa caja. Pero ¿cómo puedo hacerlo, si no sé lo que hay dentro? Mi voz temblaba, y en mi pecho, la batalla entre el amor y el miedo era intensa, como un fuego que crecía con cada instante. La sombra esbozó una sonrisa oscura, mientras enredaba sus dedos en la niebla. La verdad es un arma de doble filo. Libéralo, y no habrá vuelta atrás. Todo lo que buscas, todo lo que quieres, se desvanecerá en la nada. La niebla se retorcía alrededor de mí, una serpiente de angustia. De repente recordé. Recuerdos fragmentados comenzaron a surgir, momentos ocultos en la penumbra de mi mente. Aquella tarde años atrás cuando mi vida cambió para siempre. La risa de mi hijo resonando, la risa que se trocó en llanto. Un accidente, un instante y todo se desmoronó. El eco de ese día me golpeó con tal fuerza que caí de rodillas, la culpa regresando como un torrente. Él es lo mejor que me ha pasado, murmuré presionando las manos contra mi pecho. Lo perdí y no puedo perderlo otra vez. ¿Y si lo encuentras, qué precio estás dispuesta a pagar? La sombra se acercó moviéndose con velocidad felina. La vida de quien amas o tu propia cordura. Escoge, se avecina la tormenta. Mis pensamientos giraban en torno a la caja mientras la luz comenzaba a filtrarse a través de las rendijas. Una luz resplandeciente, casi como un canto de sirena, me llamaba, prometiendo respuestas, revelaciones. Pero la advertencia seguía presente, todo tenía un costo. Estás a un paso de liberar el caos, madre, advirtió el hombre, su rostro surgiendo a la par de la sombra. Si lo dejas salir, asegúrate de que estés lista para lo que pueda seguir. Mis manos temblaban mientras acercaba una mano a la caja. La niebla se arremolinaba ferozmente susurrando mis peores temores, pero dentro de mí, el amor inquebrantable de una madre luchaba por salir. Soy su madre, grité, la voz resonando como un trueno, antes de que la luz comenzara a abrirse más, como si respondiera a mi desafío. No tengo miedo. Y en ese momento, la caja se abrió con un chasquido, liberando una oleada de luz que pareció consumir la niebla. De repente un torrente de imágenes me inundó, momentos con mi hijo que había olvidado, sonrisas, risas y la sombra de la tragedia que había invadido todo. Pero también algo más, un movimiento dentro de la luz, las figuras comenzaban a emerger, una tras otra, con un sonido sordo y escalofriante, ecos de un pasado que nunca pensé que podrían volver. Era el reflejo del dolor, la pérdida, y quizás el desenlace de esta lucha. ¿Qué has hecho?, clamó el hombre, su voz llena de desesperación. Lo que seguía era incierto, una hoja en la tormenta, una revelación que podía cambiarlo todo. Algo despertaba en mí, una energía que no sabía cómo manejar, la luz se intensificaba, y antes de que pudiera reaccionar, una figura emergió, y con ella, una respuesta que cambiaría mi vida para siempre. ¿Listo para descubrir la verdad de nuestro destino? La figura decía, su voz resonando con ecos de esperanza y terror, dejando la pregunta flotando en el aire. ¿Qué significaría eso para mí y para mi hijo? En ese instante entendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. La figura que emergió de la luz era tan familiar que casi me detuve a inhalar profundamente, intentando sellar el momento. Era él, mi hijo. Su imagen resplandecía, llena de vitalidad, como si nunca se hubiera ido. Pero al mismo tiempo había un aire de melancolía que rodeaba su presencia, una sombra fugaz que daba cuenta de todo lo que habíamos perdido. «Mamá». Su voz era suave, un eco de la ternura que siempre había emanado de su ser. Una parte de mí quería correr a abrazarlo, pero otra parte, más oscura, me decía que no todo estaba bien. «¿Por qué me llamaste?».
Quería encontrarte, quería traer de vuelta lo que hemos perdido, balbuceé, anhelando que lo que había hecho valiera la pena. Podía sentir la mirada penetrante de la sombra y el hombre sobre mí, su suspenso fue como un peso en mi pecho. Pero al hacerlo has abierto una puerta que debería haber permanecido cerrada, él respondió, los ojos, esos ojos infinitos que conocía tan bien, se llenaron de preocupación. No todo lo que regresó es seguro o querido. La niebla se había disipado por completo, pero lo que había dejado al descubierto no era el entorno familiar que esperaba. Era otro plano, un paisaje distorsionado, lleno de ecos y murmullos. Parecía un mundo paralelo, donde los recuerdos eran más vívidos, pero a la vez más aterradores. Podía ver sombras danzantes al borde de mi visión, pero no se acercaban. ¿Qué viste cuando abriste la caja?, me preguntó él, su voz temblando con una mezcla de curiosidad y temor. Recuerdos, momentos que pensé olvidados. Pero siento que hay más, contesté, mis labios temblando. Sentimientos oscuros, verdades que deben salir a la luz. No todo lo que está oculto debería ser revelado, advirtió mirando hacia la nada, como si temiera lo que podría aparecer entre las sombras. Pero necesito saber, comencé, incapaz de contenerme. La idea de otra pérdida me aterraba, y la necesidad de protegerlo, más aún. Si hay algo que me pueda ayudar a salvarte, salvarme, sonrió melancólicamente. No soy el que necesita salvación, madre. Tú lo eres. Cada decisión que tomaste nos trajo hasta aquí. Era un golpe bajo. La profundidad de sus palabras se hundió en mi corazón como una cuchillada. La sombra se inclinó, encantada con la incertidumbre que brotaba entre nosotros. Tu amor, mamá, puede liberarte o destruirte. La verdad está demasiado cerca, y aún no la has visto, dijo sin apartar la mirada de mí, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. A medida que intentaba procesar sus palabras, escuché un retroceso detrás de mí, un rasguño. Un susurro helado se filtró en el aire, trayendo consigo un estallido de imágenes de personas que nunca había querido recordar. Figuras del pasado, sus rostros crispados por el dolor y el rencor, comenzaban a emerger de la niebla, unidos por un hilo oscuro que los conectaba a todos. Eran las sombras de aquellos a los que sus decisiones habían perjudicado. No. No pueden estar aquí, grité, retrocediendo ante la visión de su sufrimiento. Mami, debes enfrentarlo, instó mi hijo, el temor ahora bailando en sus propios ojos. La única manera de sanar es enfrentar lo que has estado evadiendo. Sentí como el viento cambiaba, la atmósfera pesada cargada de ángulos afilados y truenos retumbantes. Cada figura que se formaba en la niebla parecía acercarse peligroso, como un regreso a un capítulo que había prometido olvidar. ¿Qué harás ahora, madre?, preguntó de nuevo la sombra, con una sonrisa helada. ¿Tener valor ante los fantasmas del pasado o permitir que te consuman? Mis pensamientos recargaron con la claridad de lo inevitable. Enfrentar mis demonios, mis errores, o sucumbir a ellos. Era el momento de elegir. El aire se electrificó y ya no había vuelta atrás. Tenía que decidir, enfrentar la verdad oculta sobre mi familia, o rendirme a la desesperación que me devoraba. Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador resonó en el aire, sacudiendo la tierra bajo mis pies. Mamá, resonó una voz familiar, un llamado empapado de angustia y necesidad. ¿Qué es esto?, cuestioné, sintiendo que el suelo se abría a mis pies. Había más en juego de lo que pensaba. Las sombras giraban, formando un torbellino a mi alrededor mientras me preparaba para enfrentar lo que aún no había revelado. El momento era crítico, el caos crecía, y la verdad estaba a punto de salir a la luz. ¿Cuánto estaba dispuesta a perder? La elección que estaba a punto de hacer podría cambiarlo todo. Y en ese instante entendí que no era solo el destino de un hijo lo que pendía de un hilo, sino el mío propio. ¿Qué me esperaría al final de este oscuro camino? La tierra temblaba bajo mis pies mientras las voces resonaban y se entrelazaban en un coro de angustia. A mis lados las sombras se alzaban, formando figuras que conocía demasiado bien, personas que creía haber dejado atrás. Los rostros se distorsionaban entre el dolor y el rencor, escenas olvidadas que regresaron para atormentarme. ¿Por qué han vuelto?, musité, sintiendo el frío calar mis huesos. Mi hijo a mi lado comenzó a retroceder, su presencia parecía desvanecerse ante el poder de los recuerdos evocados. La niebla se
permitiendo que cada lamento y súplica se infiltrara en mis pensamientos, desgarrando la ilusión de paz que había intentado construir durante tantos años. «Mamá. No los ignores», gritó él, su tono desesperado resonando en medio de la tempestad emocional que invadía el aire. «Tienes que escucharlos, ellos tienen una historia que contar». Luché por encontrar aire. Mi corazón latía acelerado, y el miedo hizo que mis pasos flaquearan. La neblina fue engullendo la luz, acentuando aún más la vileza de sus rostros. Cada figura me miraba con reproche, como si esperaran respuestas que no sabía cómo dar. De pronto una figura emergió del agitado remolino. Era mi hermana, su cabello desordenado por el viento, su mirada fija en mí con una intensidad que apenas podía soportar. «¿Por qué no me protegiste, hermana?», preguntó su voz, un eco de tristeza y traición. «Me dejaste sola en esos momentos. No olvides lo que hiciste». «Detente», grité, la rabia fluyendo como lava hirviente en mis venas. Pero mi imploración solo pareció aumentar su dolor. Las figuras danzaban más cerca, cada una compartiendo fragmentos de historias que yo había tenido la intención de olvidar. «Mamá, no puedes cerrar los ojos a lo sucedido», insistió mi hijo, acercándose a mí. «Debes ver más allá del miedo. La verdad puede liberarte incluso de este tormento. Por favor». Tomé un profundo aliento, pero todo lo que sentí fue la densa tristeza que se había apoderado de mí por tanto tiempo. Recuerdos ocultos comenzaron a fluir, como un torrente que arrastraba mis defensas. Imágenes de errores, decisiones impulsivas que habían causado más dolor que alivio. Me encontré mirando a las sombras, no eran solo ecos de mi pasado, eran las consecuencias de mis actos. No puedo enfrentar esto», murmuré asustada ante la perspectiva de lo que podía desatar. Cada instantánea, cada súplica resonaba en mi mente como ecos de un juicio. Pero las sombras comenzaron a moverse, acercándose con intención, y lo supe, no había escapatoria. «¿Y qué harás?», preguntó la sombra que era mi hijo, su voz plateada y punzante. «¿Seguirás negando tu verdad? ¿O renacerás de tus cenizas?». Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar, pero no era momento de debilidad. «Necesito saber», respondí finalmente, el sonido de mi propia voz sonando frágil y quebrada. «Necesito enfrentar lo que he estado evadiendo». A medida que las figuras se fueron acercando, una brisa fría sopló a través de la oscuridad, trayendo consigo un viento lleno de voces, susurros de secretos antiguos y rencores ocultos. Cada palabra en el aire me empujaba hacia el borde de una revelación que cambiaría todo. Entonces, con un último grito de angustia, el suelo se agrietó, y un abismo se abrió ante mí. El miedo se convirtió en determinación mientras el eco de una promesa olvidada resonaba en mi mente: «El pasado no está muerto, vive en mí. Y estoy lista para enfrentar lo que sea». Con esa resolución, di un paso al frente intentando cruzar la línea entre la verdad y el olvido. En ese instante la oscuridad se cernió sobre mí, y supe que había sido desatada una fuerza que no podría contener, pero antes de que pudiera avanzar, vi cómo las sombras se lanzaban hacia mí, reclamando su justicia. En un instante mi vida, la de mi hijo y los secretos ocultos de nuestra familia pendían de un hilo desesperante. «Madre, no», gritó mi hijo mientras el torbellino de sombras se desataba a su alrededor. Y ahí, en ese segundo mortal, un pensamiento atravesó mi mente: ¿había realmente una forma de regresar? Lo descubriremos en el próximo giro. El aire estaba cargado de un silencio electrizante cuando la última sombra se disolvió, dejando atrás un rastro de dolor en su camino. La intensa neblina era ahora un eco lejano, y frente a mí, esa figura tan familiar ocupaba el centro del escenario, mi hijo, su mirada llena de anhelo y expectativas, pero con una tristeza profunda que calaba hondo. «¿Qué has hecho?». Su voz resonaba en mí, un eco de incertidumbre. «¿Estás lista para enfrentar la verdad?». Me quedé en silencio por un momento, la palabra verdad repicando en mi mente como un tambor, llamándome a salir de la sombra de mi propia negación. Recordé los momentos oscuros, las decisiones equivocadas que habían conducido a nuestra separación, y el dolor que había estado eludiendo. Cada figura de aquel tormento me había dejado cicatrices, marcas que ahora parecían gritar por atención. «Es momento de sanar», susurré sintiendo que una oleada de determinación comenzó a florecer en mi pecho. Miré hacia el vacío donde habían estado las sombras, no podían tener el control ninguna más. La lucha no solo era por él sino también por mí,
Un miedo a enfrentar las verdades que habían estado consumiéndome, una necesidad de redención que había anhelado. Sí, te necesito a mi lado, dije firmemente aunque mi voz temblaba. Pero también necesito enfrentar mis errores. Te he fallado, hijo. Sus ojos brillaron con tristeza y comprensión. No te rindas a la oscuridad. Puedes cambiar el final. La luz que había en su ser parecía empujar las últimas sombras que aún titubeaban en el espacio, obligándolas a replegarse. Sentí como el aire a mi alrededor comenzó a cambiar, la muerte y el caos dieron paso al renacimiento. Un estremecimiento de esperanza me saturó. Con un último aliento decidí dar un paso hacia ese abismo, dispuesta a enfrentar la verdad de lo que había ocurrido en el pasado. Todo lo que he hecho, todo lo que he sentido lo enfrentaré, declaré, mi voz alzándose como un faro en medio de la tempestad. No me temo más. El suelo vibró bajo mis pies, y en ese momento de decisión, una luz deslumbrante emergió ante nosotros. Era como si el cosmos mismo estuviera empujando todo hacia un desenlace. Las sombras comenzaron a disolverse, su poder debilitándose ante la fuerza de mi sinceridad y amor. La verdad, una vez oscurecida por el miedo, surgía como un sol naciente. Tal vez no podamos olvidar, pero sí podemos aprender, añadí mientras las memorias destellaban ante mí. Episodios de nuestra historia llenos de amor, risas y también de dolor comienzan a fusionarse, hogueras de lo que había sido y lo que podría ser. Este es nuestro momento, dijo mi hijo, su voz resonante y confiada. La luz se intensificó, envolviéndonos en un cálido abrazo de entendimiento y esperanza. Las memorias eran ahora fragmentos que se entrelazaban, mostrando que cada decisión había sido parte de un camino hacia el perdón. Los rostros de las sombras comenzaron a cambiar. Ya no eran expresiones de tragedia, sino de reconciliación y paz. Enfrenta lo que has ocultado, una voz resonó suavemente desde el fondo. Estamos aquí para ayudarte. Mientras la niebla se disipaba, vi cómo aquellas caras tristes se transformaban, dejando atrás el pesar. Con cada segundo un fragmento de mi corazón se sanaba, entendía que el amor es la base de cualquier redención. La lucha había sido intensa, pero yo estaba dispuesta a aceptar todo lo que viniera. La oscuridad ya no tenía poder sobre mí. Te prometo que no volveré a apartarme de la verdad. Resolvía esta afirmación con fuerza. Te traeré de vuelta a casa, hijo. Finalmente, con mi hijo a mi lado, caminamos hacia la luz, un paso a la vez. La luz se intensificó susurrando promesas de un nuevo comienzo. Estábamos listos para enfrentar la vida juntos, esta vez sin secretos ni sombras. Nuestro legado no sería uno de oscuridad, sino de amor, comprensión y valentía. En ese instante comprendí que la verdadera batalla había sido ganar de nuevo la conexión entre nosotros, el abismo se cerró detrás de nosotros. Mientras salíamos de la neblina hacia un nuevo horizonte, donde las posibilidades brillaban como las estrellas, no volví a mirar atrás y ahora, querido lector, si has disfrutado de esta increíble historia de redención y amor, este es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Cada suscripción cuenta, así que no dejes pasar este momento, dale like ahora para alimentar el algoritmo, tu apoyo es fundamental. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Quiero saber qué piensas, y no esperes ni un segundo más para compartir esta conclusión con al menos 5 amigos que necesitan un rayo de esperanza en sus vidas. Juntos hacemos la diferencia.